Muy buenas noches a todos y todas que nos acompañan por las distintas plataformas de comunicación, por el medio Acontecer CR, STV News y la plataforma Clic Informado. El día de hoy estaremos en el primer debate entre los precandidatos del Partido Liberación Nacional por la presidencia de la República. Hoy contamos con don Roberto Thompson, diputado, don Claudio Alpizar, politólogo, y don Rolando Araya, ingeniero químico. Le damos un pequeño informe. El presidente José María Figueres no deseó asistir a pesar de las múltiples peticiones que tuvimos durante más de un mes. Se reprogramó el debate 3 veces y don Carlos Ricardo Benavides no pudo asistir por motivos de fuerza mayor. Agradecemos a todos y todas que nos acompañan por estas plataformas y damos inicio al debate. Para empezar, le damos también la bienvenida a Paula Córdoba, nuestra panelista del día de hoy, que nos acompaña. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas noches a todos. Es un honor estar acá con todos ustedes. Somos los primeros medios en comenzar esta ruta hacia las elecciones presidenciales del 2022 y bueno, desde las diferentes transmisiones y publicaciones que se han hecho, hemos basado en diferentes ideas y opiniones para que usted desde casa pueda tomar la mejor decisión. Damos la bienvenida, como usted bien mencionó, a los 3 precandidatos del partido que nos acompañan esta noche. Tenemos a los señores Roberto Thompson Chacón, Rolando Araya Monge y Claudio Alpizar Otoya. En este primer segmento, cada uno de los 3 precandidatos cuenta con tiempo de hasta 1 minuto para dar la bienvenida y presentarse, y vamos a comenzar en el mismo orden en que fueron presentados. Primeramente, don Roberto Thompson, continuamos con don Rolando Araya y por último, don Claudio Alpizar. Buenas noches y muchas gracias. Adelante, don Roberto. Muy buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Un saludo cordial para usted, Carlos, para Paula, para don Claudio y para don Rolando. Lamento mucho que don José María no haya aceptado participar. Y por supuesto que lamento también, aunque entiendo las razones de fuerza mayor de don Carlos Ricardo. Yo soy un costarricense, nacido en Alajuela, muy orgulloso de mis raíces. De una Alajuela que en aquellos años, en los años 60, era una Alajuela mucho más tranquila. Tuve la oportunidad de estudiar aquí en la escuela y el colegio, de graduarme como abogado en la Universidad de Costa Rica. Ejercí mi profesión durante aproximadamente 20 años y en el año 2006 ingresé a la función pública, viceministro de la presidencia, posteriormente alcalde del cantón de Alajuela por 8 años. Y desde el año 2018 ejerzo el cargo de diputado ante la Asamblea Legislativa durante estos últimos 3 años. Muchas gracias, don Roberto. Seguimos con el precandidato don Rolando Araya. Bienvenido, don Rolando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludo a los compañeros, a Claudio y a Roberto. Yo he sido conocido en el mundo político. De ahí me han presentado como ingeniero químico, que fue lo primero que hice. En realidad, lo que más siento que soy es educador. Incluso tengo un grado académico en educación que pues, prácticamente no lo divulgo, no cuento. Llevo 35 años de ser profesor en la Universidad de Costa Rica y me encanta. Tengo un programa de radio donde me gusta compartir lo que yo voy aprendiendo, lo que voy sabiendo, lo que leo. Creo que sigo siendo estudiante. Paso muchas horas del día investigando y estudiando. Y bueno, me ha encantado que la vida me ha dado la oportunidad para escribir y compartir lo que pienso. Por lo menos tengo publicadas unas 8 obras. He estado mucho en el mundo. No me oyen. Seguimos con don Claudio Alpizar Otoya. Bienvenido, don Claudio. Bueno, Carlos, Paula, muchas gracias por la invitación, y a Rolando y a Roberto igual un saludo a la distancia. Yo estoy en esta carrera política que se inició, en el caso nuestro, desde hace aproximadamente 25 meses en el Movimiento Esperanza Nacional, con la ilusión de poder hacer las cosas diferentes como se han venido haciendo desde hace varias décadas. Nosotros hemos iniciado un proceso en el cual no estamos intentando
venir a oponernos a un hombre o a una mujer en particular. Estamos en esto porque creemos fielmente que las cosas que se han venido haciendo, tanto al interno del Partido de Liberación como en el gobierno de la República, especialmente en el Ejecutivo, no es del agrado de los ciudadanos. Y después de estar por muchos años en medios de comunicación, he decidido dar un paso adelante para luchar por mi país y por mis objetivos. Muchas gracias, don Claudio. Terminamos el primer segmento de preguntas y presentaciones a los precandidatos. Vamos con doña Paula Córdoba, nuestra panelista, para que siga con el segundo segmento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y continuamos con el segundo segmento. En esta parte, cada uno de los tres precandidatos tiene tiempo de hasta 2 minutos para contestar una pregunta y vamos a comenzar en el mismo orden con don Roberto Thompson. Don Roberto, según datos del INEC actualizados al 2020, el porcentaje de hogares pobres fue de 26.2% y de pobreza extrema 7%. Viendo este panorama y la afectación que sufre actualmente el país, los expertos en economía no tienen un panorama muy alentador para Costa Rica. ¿Qué propone para impactar en este dato y reducir la pobreza en nuestro país? Cuenta con 2 minutos para contestar la pregunta. Muchas gracias, Paula. Yo creo que todos somos conscientes de que la situación del país no venía bien aún antes del proceso de la pandemia. Lamentablemente la pandemia ha agravado la situación. Hoy tenemos probablemente más de 1 millón de personas que han perdido su empleo o que tienen ingresos disminuidos. Hoy tenemos una realidad de miles de familias, de hogares en pobreza y en pobreza extrema, pero también miles también en estado de vulnerabilidad. Con un dato que es aún más preocupante, cerca del 70% de la pobreza está representada por hogares jefeados por mujeres. Y eso tiene que obligarnos a volver a ver de forma transversal con la atención del tema de género. El rostro de mujer está presente en muchos de los hogares pobres. Y eso es precisamente por la falta de oportunidades. Yo coincido con don Claudio en el sentido de que este gobierno, lamentablemente, ni el anterior, le pusieron la atención requerida a esta situación. Liberación Nacional nació hace 70 años para luchar contra la desigualdad y para combatir la pobreza en un país que estaba lleno de campesinos que no tenían acceso a una serie de servicios que les impedían ir adelante con la posibilidad de promover negocios, de promover emprendimientos. Y eso indudablemente ha sido uno de los principales aspectos que hemos trabajado durante toda la historia nuestra. Hoy la realidad implica necesariamente priorizar la reactivación de nuestro aparato productivo para generar oportunidades y empleo, que es la forma correcta de atender el tema de la pobreza. Yo he planteado un gran acuerdo nacional fundamentado en 7 ejes: empleo, economía, educación, reforma del Estado, competitividad, el aspecto ambiental y el aspecto social, y eso implica una transformación de la realidad actual. Muchas gracias, don Roberto. Continuamos con don Rolando Araya. Don Rolando, para nadie es un secreto que el área laboral de nuestro país ha sido una de las principales víctimas del COVID-19. Según el INEC, 94% de las empresas fueron impactadas y un 91% señaló que sufrió reducción de ingresos. El próximo presidente de Costa Rica, sin duda, va a enfrentar un camino difícil. ¿Qué medidas inmediatas tomaría usted para apoyar al sector empresarial? Tiene 2 minutos para contestar la pregunta. A mí me parece que esta es una oportunidad para hacer un cambio en nuestra política económica. Yo discrepo con lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Tenemos las tasas de interés más altas de toda la región. La banca dejó de ser banca que le presta al productor, que le presta al artesano, que le presta al agricultor, y ahora solo financian determinadas actividades, préstamos hipotecarios y cosas de estas. Ahí hay un punto. El otro que está afectando muchísimo al país, y es que conjuntamente tenemos que reelaborar nuestra concepción de Estado. El Estado costarricense fue el motor del desarrollo en el siglo XX y está pasando a ser el freno del desarrollo en el siglo XXI. La cantidad de trámites, papeleos, obstáculos que tiene que ver desde un pequeño hasta un gran
empresario, eso está frenando la economía nacional y es necesario hacer eso. Bueno, ahí yo tengo una propuesta, tengo ideas que plantear, pero como es un tema tan sensible, aquí hay que arreglar otro conflicto que está deteniendo la economía nacional, y es que hay un triángulo de confrontación entre los sindicatos, digamos, los empleados públicos, los empresarios y el Estado. Eso hay que convertirlo en un triángulo de cooperación, de sinergia, volver a entendernos. Y bueno, y en última instancia, pues abrirnos a que el mundo ya cambió, estamos con una revolución tecnológica muy veloz, muy potente, y hay que abrir las oportunidades a ese cambio. Yo tengo ideas que en el transcurso del debate las voy a poner sobre la mesa, sobre cómo reactivar la economía nacional concretamente con medidas muy claras, muy concretas. Muchas gracias, don Rolando. Continuamos con la siguiente pregunta para don Claudio Alpizar. Don Claudio, usted ayer afirmó mediante sus redes sociales que Araya, Benavides y Thompson sucumbieron ante los intereses del expresidente Figueres. ¿Puede explicarnos un poco más acerca de esta referencia? Cuenta con 2 minutos para contestar la pregunta. No fue exactamente eso lo que planteé, fue más duro todavía. Creo que en este tema de la pandemia, el Partido de Liberación Nacional se vio bastante novato. Siendo el partido decano de la política nacional, uno hubiese esperado que el tema se tratara de una forma diferente. Me llamó la atención que los 3 mencionados por usted y los 3 precandidatos, 2 de ellos hoy acá, estaban muy incómodos y muy necesitados de que la fecha se cambiara del 6. Yo lo planteé en varios escenarios que a mí prácticamente me daba igual, que nosotros estábamos preparados para el 6, que no había ningún elemento objetivo que nos dijera que iba a haber menos pandemia dentro de 2 semanas o 3 semanas, que estaba claro que se había pasado de abril, donde normalmente es la convención del Partido de Liberación Nacional, a junio, pensando en que en ese momento iba a haber menos pandemia, y no era así. Por otro lado, el presidente o expresidente Figueres, José María, estaba muy concentrado o está muy concentrado creyendo que ya él ganó esta convención. Y entonces, por supuesto que había una gran contradicción que en lo que planteaba hace algunos meses con pocos casos y ahora con tantos casos en su premura porque se haga la actividad. Pero lo peor de todo es que el directorio del Partido de Liberación Nacional fue muy dubitativo, y en este caso en particular creo que después de estar desayunando los 4 candidatos adversarios de este servidor en la casa de otro ex candidato, con mucha alegría y sin los cuidados respectivos por el COVID, después se hicieron grandes discursos que contravenían lo que estaban planteando. Muchas gracias, don Claudio, se acabó el tiempo. Continuamos con el siguiente segmento y les recordamos que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas acá en los comentarios de la transmisión, que posteriormente vamos a estar leyendo en un siguiente segmento. Le doy el pase a mi compañero Carlos Valencia. Muchas gracias, Paula. Vamos a iniciar con el tercer segmento en el que varios de los candidatos, como dijimos, responden a nuestras preguntas. Tienen 2 minutos para responder máximo, y se acaba el tiempo. Iniciamos con don Roberto Thompson Chacón, diputado. Don Roberto, usted comentó el mes pasado que le daría el apoyo al expresidente José María Figueres en caso de que él ganara la convención. Y comentó lo siguiente, aquí lo estoy leyendo. Seré el primer soldado a la par suya para sacar adelante esto, en unión del partido, pero yo espero igualmente, si usted es así, sea el primer soldado a la par mía. ¿Cuál es su mensaje a las personas que creen que usted es alternativa dentro del Partido de Liberación Nacional al presidente Figueres? Adelante, don Roberto, 2 minutos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo he sido liberacionista toda la vida, convencido de que el Partido de la Liberación Nacional tiene una enorme reserva moral e intelectual que requiere un liderazgo renovado de cara a la posibilidad de ganar las elecciones en el 2022, y por eso estoy aquí.
Cuando el presidente Figueres me visitó en mi casa de habitación en febrero del año pasado, se lo dije, que me parecía que si él tenía, digamos, la responsabilidad de fortalecer el partido que había fundado su padre, debía darle oportunidad a una nueva generación, a nuevos liderazgos dentro del Partido de Liberación Nacional, que vieran 30 años adelante y no 30 años atrás, y que realmente plantearan una visión innovadora de la socialdemocracia. Y desde ese punto de vista le dije que yo esperaba en aquel momento ganar esta convención, como lo espero, el próximo 6 de junio, y realmente conducir al Partido de Liberación Nacional a un proceso en donde tiene que recuperar muchísima de la gente que se ha apartado por distintas circunstancias, sumar a mucha gente, particularmente a la gente joven, de la cual yo siempre me he rodeado, para poder plantearle una serie de propuestas, muchas de las cuales vamos a conversar el día de hoy y muchas otras más que podemos construir juntos para poder colocar a Liberación Nacional en la ruta que le corresponde de aportar a la reconstrucción de nuestro país. Por supuesto que como liberacionista planteé en aquel momento de que soy el primer soldado de Liberación Nacional para construir esas propuestas. Y bueno, me parece que yo estoy esperanzado en llevar ese mensaje a los y las liberacionistas de todo el país y a los costarricenses que se acerquen a votar a una convención abierta, porque considero que desde ese punto de vista la imagen que proyectemos a futuro va a ser una imagen que nos permita ganar las elecciones del 2022. Muchas gracias, don Roberto. La siguiente pregunta es para don Rolando Araya. Don Rolando, la delincuencia ha tomado el país. Son solo ver las noticias diarias. Día a día se dan extorsiones, asesinatos, violaciones, femicidios, entre otros, y es evidente que los actos delictivos se enfrentan en Costa Rica. ¿Cómo detendrá usted esa situación? ¿Cómo le pondrá un alto? Lo escuchamos, tiene hasta 2 minutos. Este es uno de los problemas más graves que enfrenta este país. Hace mucho tiempo advertimos que la migración de gentes ligadas al gran tráfico de drogas procedentes de México, Colombia y otras partes de América Latina, nos iba a poner en el peligro de que este país llegara a ser como lo que es hoy, digamos, Guatemala, Honduras, México mismo, y que para eso se requiere una política diferente. Yo no veo posible que esto sea un asunto exclusivamente de las autoridades policiales. Yo he visto en Europa que hay un acometimiento diferente y eso tiene que ver muchísimo con la responsabilidad ciudadana. Hay una participación ciudadana, hay una militancia ciudadana que aquí no hay, porque hay una actitud de decir que el gobierno arregle los problemas, que el gobierno haga esto, que el gobierno haga lo otro. En Europa, por ejemplo, cuando uno se cambia de ciudad y llega a otra, tiene que reportarse a la policía, decir de qué vive, a dónde va a vivir y todas las cosas. Yo planteé esto hace muchos años, fui criticado porque eso eran controles inconvenientes, pero creo absolutamente necesario que haya una fusión entre la comunidad y las autoridades policiales. Y luego, en cuanto al acometimiento de lo que es la raíz que está pudriendo todo esto, que es el tráfico de drogas, a mí me parece 2 cosas. Una, debe plantearse un diálogo, llamemos continental, porque sería con Estados Unidos, que debe reconsiderar la manera en que está cometiendo las drogas. El ejemplo que está dando Europa hoy día me parece digno de ser observado. En Portugal... Gracias, don Rolando. La siguiente pregunta es para don Claudio Alpizar. Don Claudio. La economía del país está en crisis, más con una pandemia que ha azotado principalmente a las pymes, a las personas que no tienen un ingreso fijo o que tienen que asistir a trabajar o tienen sus propios negocios. Los economistas han dicho de que se necesitan actos inmediatos para salvar el país. Si no, habrá un oscuro futuro para nuestro país. ¿Usted qué estrategias propone para abordar esta situación en nuestro país? Lo escuchamos, don Claudio. Tiene hasta 2 minutos. Mire, lo que está sucediendo hoy en el país con el gobierno de don Carlos Alvarado es muy difícil que cambie.
Y lo digo porque el primer elemento fundamental para que una economía cambie es la generación de confianza. Algunos parten de que la economía es exacta o que es matemática y todo lo contrario, es una ciencia social. Mientras nosotros no logremos retomar confianza, que esa es la gran esperanza de nosotros si llegamos a presidir este país, de generar esa confianza, vamos a requerir una actividad conjunta entre el Estado costarricense y los diferentes actores privados. Esto no se va a sacar solo desde el Estado. Decirle al ciudadano que con una varita mágica o por medio de un decreto la economía de Costa Rica va a cambiar de la noche a la mañana no sería cierto ni honesto. Nosotros requerimos hacer un cambio fundamental, no solamente en la búsqueda de recursos para poder disminuir los intereses que pagamos por la deuda pública interna, en donde nosotros estamos pagando muchísimo más alto que lo que se paga con los préstamos a nivel internacional, que tienen inclusive plazos más amplios, y esa sería la primera instancia que deberíamos hacer. No solamente pensar en estar destruyendo el empleo público y estar atacando a la clase media costarricense, sino reactivar el país en todos los espacios. Hoy los costarricenses están demostrando una gran capacidad de emprendimiento ante las necesidades. Este 2020 lo demostró y el 2021 lo está continuando. Para esa economía que requerimos reactivar, los bancos estatales deberían volver a ser lo que fueron originalmente, una real banca de desarrollo, para poder promover todas esas actividades en todos los sectores. Y en el caso particular de las zonas costeras y de las zonas rurales, vamos a requerir también una gran inversión para poder seguir desarrollando el agro costarricense, donde hay más de 500,000 costarricenses dedicados a esa actividad. Muchas gracias, don Claudio. Seguimos al cuarto segmento con nuestra panelista Paula Córdoba. Muchas gracias, Carlos. Sí, en este cuarto segmento, cada uno de los tres precandidatos tiene hasta 2 minutos para referirse al tema que se le preguntó anteriormente o bien hacer énfasis a algún otro punto que se le haya preguntado a otro precandidato. Comenzamos con el mismo orden. Don Roberto Thompson Chacón, cuenta con 2 minutos. Gracias, Paula. Yo quisiera reafirmar que nosotros tenemos frente a los próximos años 2 retos fundamentales. Uno, la transformación del Estado en términos de sostenibilidad y eficiencia, y podemos hablar posteriormente de algunas de las propuestas que tenemos que hacer. Pero básicamente el enorme reto de generar oportunidades y empleo para la gente. Y ahí yo quisiera referirme a varias propuestas que yo he venido planteando en concreto. Me parece que nosotros tenemos la obligación de proponerle al país como liberacionistas cuáles son esas propuestas en concreto. Hemos hablado de la reactivación de nuestra infraestructura pública. Indudablemente tenemos que hacer una gran alianza con los gobiernos locales para poder aprovechar todos los recursos necesarios para mejorar en términos de competitividad. Yo fui alcalde durante 8 años. He tratado de cerca con el régimen municipal y sé el potencial que se tiene al respecto. Hemos planteado también duplicar el parque de zonas francas en todo el país, particularmente para llevarlos a las zonas costeras, a las zonas rurales, a las zonas fuera del área metropolitana. Para eso, utilizar en su mayoría muchos de los terrenos ociosos que tiene el Estado para generar alianzas estratégicas para la gente. Las zonas francas es un régimen exitoso que tenemos que duplicar precisamente para generar miles de empleos en este país. Evidentemente tenemos que generar confianza para atraer gigantes tecnológicos. Costa Rica tiene todas las condiciones. Yo he venido apoyando también el cultivo y la comercialización del cáñamo y cannabis medicinal. Me parece que hay que concretar ese proyecto de ley que ya está por ahí. Fortalecer los centros de valor agregado. Fortalecer la economía naranja, la economía de la creatividad, en donde miles de costarricenses hoy están desempleados y pasándola muy mal, y que tiene que promoverse a través de la reforma al Ministerio de Cultura para generar un proceso que cuantifique la creatividad en todas las áreas del desarrollo. Y esas son propuestas concretas que nos gustaría trabajar en los próximos años. Muchas gracias, don Roberto. Continuamos con don Rolando Araya, cuenta con 2 minutos. Completo, porque pareciera como que me cortan antes de que se me terminen los numeritos. Pero bueno, en todo caso, yo digo, veamos la experiencia de Europa, la experiencia de Canadá, por ejemplo, que es limítrofe con Estados Unidos, y Canadá no tiene la delincuencia que tiene Estados Unidos. Y bueno, yo digo que
La seguridad plena se va a lograr cuando nosotros tengamos claridad de que no es tanto que todos los delincuentes estén en la cárcel, sino que las cárceles estén vacías. Es otra meta. Y hay que plantear esa meta para el futuro de este país, metas claras en seguridad, aunque duremos 20 o 30 años, pero tiene que haber una política. Y en cuanto al otro tema que se me quedó, yo creo que este es un pueblo pobre en un país inmensamente rico. Costa Rica tiene riquezas minerables que podríamos llamar babilónicas, que no estamos aprovechando. Y hay maneras de hacerlo, inyectar esos recursos que no serían para empresas transnacionales, ni serían para empresas privadas, ni para el gobierno, sino para el pueblo, para activar las empresas, particularmente las nuevas empresas. Creo en que con el cambio que se está dando en el mundo tecnológico, que es tan potente, tan veloz, tan abarcante, es necesario plantearnos algunas cosas en lo que va a ser la llamada economía virtual. Y yo propondría la creación de un gran centro financiero de criptomonedas, hacer a Costa Rica la Suiza de la economía virtual. Y bueno, ya con eso pues habrá una nueva economía que reactivará las empresas, que ayudará a aparecer nuevas empresas y que nos darán un perfil totalmente distinto al que hemos tenido en este momento y que nos ha metido en esta crisis que estamos padeciendo todos. Muchas gracias, don Rolando. Y finalizamos con don Claudio Alpizar. Cuenta con 2 minutos. Oyendo a Roberto en cuanto a la transformación del Estado, me lleva a pensar algo que hemos estado nosotros poniéndole mucha atención. La transformación del Estado no le corresponde al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo lo que le corresponde es volar, navegar con los instrumentos que se tienen. En Costa Rica muchos han llegado a gobernar sin conocer realmente los instrumentos que hay para volar esa nave. Que la nave es pequeñita, que la nave no es la que queremos. Bueno, los 4 años de un presidente tienen que ser sobre la base de eso. Si hay cambios en la gestión, si hay cambios en la transformación, si hay mejoras con una reforma del Estado, eso involucra a la Asamblea Legislativa y en buena hora. Pero el presidente de la República tiene que entrar a gobernar desde el primer día con los instrumentos de vuelo que hay. No puede estar aferrado a que hay reformas de Estado que son necesarias y que no le permiten gobernar y que eso le hace ingobernable al país. Por otro lado, me parece que estar pensando en cáñamo, cuando hay un montón de agricultores costarricenses que la están pasando mal con el arroz, con los frijoles, con el melón, con la sandía, no tiene ningún sentido. Lo que deberíamos hacer con los recursos del Estado es fomentar la agricultura, donde ya tenemos gran experiencia, casi la mitad del país es para el agro en nuestra nación y deberíamos aprovecharla. Y en el tema de seguridad, que hacía referencia Rolando, me parece que es fundamental volver a tener un Consejo de Seguridad Nacional. Hace muchos años no se tiene en el país y la seguridad nacional es estratégica, no solamente para proteger nuestras fronteras, nuestro aire, nuestro país desde la migración y demás, sino que también es fundamental para tener una seguridad ciudadana más acertada. Los que vivimos en la Costa Rica de antaño sabemos que este país era mucho más seguro que lo que es hoy en día y sabemos que se ha dejado de invertir en esa seguridad, que es algo fundamental. Muchas gracias, don Claudio. Continuamos con el 5º segmento y le doy el pase a mi compañero Carlos Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. El siguiente segmento, los precandidatos tienen que elegir a otros 2 precandidatos para realizar su pregunta. Tienen 1 minuto para realizarla y para responder tienen 2. Adelante. Don Roberto Thompson. Muchas gracias. Yo tal vez, a raíz de lo que mencionó don Claudio, bueno, yo le preguntaría, porque a mí me parece interesante lo que él ha manifestado, que hay que volar con los instrumentos que tenemos, pero en este país todos entendemos que hay que realizar una gran transformación del Estado en términos de sostenibilidad y de eficiencia. Y me parece que es importante que nosotros, de cara a la realidad que vamos a vivir, de cara al proceso de reactivación económica, tengamos absolutamente claro cuáles son nuestras propuestas en ese sentido. Todos, evidentemente, creemos que el Estado hay que darle funcionabilidad para que se convierta en un dinamizador de la economía, de las oportunidades, del empleo. Entonces, a mí me gustaría que don Claudio me explique un poco más
¿A qué se refiere él con volar con los mismos instrumentos? Es decir, si no hay ninguna propuesta de su parte en términos de la transformación del aparato estatal que nos lleve y nos conduzca hacia una modernización del aparato para poner el énfasis en el aspecto del apoyo al sector productivo. Don Claudio, tiene 2 minutos. Adelante. Sí. Mire, la justificación que han dado los gobernantes cuando hablan de ingobernabilidad normalmente es incapacidad. Incapacidad de gobierno. Existen muchos instrumentos, desde los decretos hasta las directrices que emiten los ministerios, para que también se pueda trabajar en una forma sectorial por sectores, que también existe la forma de desarrollarlo en un plan nacional de desarrollo. Un presidente de la República tiene que tener un plan de acción bien claro. Nosotros sí lo hemos hecho y lo hemos planteado cuando nos pidieron el plan de acción en la inscripción del Partido de Liberación Nacional. Porque nuestro movimiento, con 25 comisiones, empezó pensando más en las ideas que en los 29 millones para la inscripción. El Estado costarricense se puede articular perfectamente tal y como hoy está. Sin embargo, los presidentes tienen que tener claro que para llenar sus falencias existe el gabinete de la República. Y tienen que tener claro que se gobierna con 17 ministerios, tal y como está establecido en la Ley General de Administración Pública. También tienen que tener claro que no se vale tener 4 o 5 viceministros en los ministerios, sino que solo un viceministro, con ligeras excepciones como en Cultura y Deporte y como en el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, también, la reforma del Estado puede volverse una justificante para no tomar las acciones que corresponden. El país requiere victorias rápidas y urgentes para devolverle la credibilidad al ciudadano sobre los gobernantes. Ese tema tengo años de estar yo en entrevistas oyendo a todos los candidatos de hablar de reforma del Estado. Recuerdo que desde la época del COREC 1, donde era el bipartidismo y habían 2 partidos con 4 representantes cada uno en esa COREC 1, se presentó la transformación del Estado costarricense. Después se volvió una justificación estar haciendo grupos de notables, grupos de asesores, y al final de cuentas muchas de estas comisiones no tienen cuerpo que patear ni alma que condenar. Muchas gracias, don Claudio. Don Rolando Araya, tiene hasta 1 minuto. Adelante. 1 minuto para formular una pregunta. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo le voy a preguntar a don Roberto. Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que la situación de un país depende más de la calidad del pueblo que lo habita que de la calidad de gobierno que tenga. Costa Rica ha llegado donde está, con una democracia plena, como se le reconoce internacionalmente, con seguridad social, con paz y con muchas cosas que nos destacan. Y eso ha sido producto de lo que es nuestro pueblo y lo que ha sido la educación. Hoy esa educación está en crisis. Estamos ante una nueva época y no tenemos una proyección hacia el futuro de cómo debe ser la educación ante la disrupción tecnológica y la 4ª revolución industrial que la tenemos encima. A mí me gustaría saber la opinión que nos comparta don Roberto, la opinión que él tiene sobre el cambio educativo, que me parece a mí una cuestión absolutamente necesaria, urgente en nuestro tiempo. Adelante, don Roberto. Ya hasta 2 minutos. Sí, muchas gracias a don Rolando por la pregunta. Me parece que este es un tema fundamental. Incluso nuestra fracción en Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa ha solicitado que se declare una emergencia del curso lectivo del sistema educativo costarricense, que ha venido siendo agravado por el tema de la pandemia, en donde la presencialidad ha dado paso a la virtualidad, con uno de los grandes problemas que enfrenta el país, que es el cierre de la brecha digital, que no hemos podido todavía resolverlo, donde hay cerca de 350,000 estudiantes en este país, particularmente en las zonas rurales, en las zonas más alejadas de la gran área metropolitana, que no tienen acceso a Internet, donde no se está aplicando el principio de solidaridad que planteamos en la reforma del Estado que se hizo en el periodo 2006-2010 para generar la apertura en el mercado de telecomunicaciones bajo un concepto de solidaridad, sobre todo con las poblaciones más vulnerables. El primer gran reto que tenemos, don Rolando, es asegurar que nuestra juventud, que nuestra niñez y nuestra juventud permanezca en sus aulas. Hay que fortalecer, por supuesto, el programa Avancemos, hay que
por supuesto, fortalecer la red de cuidado. Hay que fortalecer el CONAPE, una institución que nosotros hemos venido defendiendo, que le ha dado posibilidades de acceso a la educación a más de 143,000 estudiantes en todo el país. Hay que aumentar definitivamente la posibilidad de que nuestros docentes se preparen. Y hay que entrarle de una vez por todas a el tema del currículum. Hoy las nuevas realidades nos obligan a considerar una serie de aspectos en el currículum, desde los niños hasta los jóvenes y por supuesto que a los universitarios. Desde ese punto de vista, yo creo que tenemos uno de los mayores retos enfrente, y yo coincido con usted. La educación es lo que va a permitir cambiar la realidad y reconstruir este país. Nosotros en la Asamblea Legislativa logramos una importante reforma a la ley del INAH, que debe ser un factor importante en este proceso. Muchas gracias, don Roberto. Don Claudio Alpizar, adelante, tiene hasta un minuto. Sí, para Roberto Thompson. Roberto nos hablaba antes de que Liberación Nacional tiene una gran reserva moral. Hay que ser crítico. Yo creo que en el fondo es la gran factura que le pasan los costarricenses a Liberación Nacional. Lo digo en mi caso en particular, en donde la gente se pregunta por qué Claudio Alpizar como candidato en un partido que mucha gente considera corrupto. Creo que hay gente muy buena, pero de ahí a hablar de que en Liberación hay una gran reserva moral, es un tema para desarrollar con más profundidad. Y para ese caso, le preguntaría a Roberto, que también nos decía que tiene gran experiencia, porque fue varios años como alcalde, le preguntaría qué acciones tomaría él para luchar contra la influencia que tiene el narcotráfico en muchos de los gobiernos municipales de nuestro país, en donde Liberación Nacional se ha visto también involucrado en el caso de Corredores. Adelante. Tiene hasta un minuto, ya hasta 2 minutos, disculpe. Sí, bueno, yo quisiera decir que yo insisto, cuando yo hablo de una gran reserva moral e intelectual, me parece que hablo a ciencia cierta de que una enorme mayoría de nuestra dirigencia, de nuestra gente, de la gente que ha ocupado cargos públicos, de gente que ha estado dispuesta a apoyar al país desde la academia, desde la función pública, tiene todas las posibilidades de seguir aportando, pero además quiero decirle, don Claudio, que hay una enorme cantidad de jóvenes, hombres y mujeres de una nueva generación que se han venido preparando. A usted no le ha tocado asistir. Yo sí he asistido a los programas del Instituto Rodrigo Facio, en donde más de 500 jóvenes atiborran una de las salas de los hoteles, o lo hacían antes de la pandemia, para poder prepararse con entusiasmo para aportarle al país. Hoy tenemos una de las generaciones más capacitadas de la historia de Costa Rica. Y hay que recordar que Liberación Nacional nació en los hombros de una juventud de aquellos años, de los años 40. Los que hemos estado y hemos compartido y hemos venido trabajando desde la juventud y hemos apoyado a grandes líderes de Liberación Nacional, sabemos que a pesar de los errores cometidos, sí, efectivamente existe una gran reserva moral e intelectual para poder sacar adelante al país. Y por supuesto que en los temas de seguridad, usted, yo y don Rolando y todos coincidimos en que hay que hacer un gran esfuerzo. En el tema del combate al narcotráfico, donde tenemos que ser implacables, por supuesto, pero también coincido con don Rolando en que la experiencia nos ha demostrado en que en términos de prevención y de generación de oportunidades, tenemos ahí una meta indiscutible para evitar precisamente que nuestros jóvenes que deben permanecer en las aulas educativas se vean tentados por el tema del narcotráfico. Y esto que permee no solo en el tema municipal, en absolutamente todas las áreas del servicio público o de la función pública. De manera que sobre esa línea es que vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, don Roberto. Seguimos con el sexto bloque del debate a cargo de nuestra compañera Paula Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Perdón, me faltó la pregunta a mí para don Rolando. Eran 2 para cada uno, ¿no? Solamente era una en el tiempo. Sí, continuamos y con el sexto bloque. En este bloque, nuevamente, cada uno de los 3 precandidatos puede referirse al tema que se le consultó anteriormente o bien a algún tema que quiera hacer referencia que otro candidato habló. Seguimos el mismo orden. Primeramente, don Roberto Thompson. Cuenta con 2 minutos. Sí, bueno, muchas gracias. Yo sí quiero decir que un buen capitán
tiene que tener claro que debe impulsarse hoy más que nunca en el país un proceso de transformación de nuestro Estado. Y yo he planteado 4 acciones a cortísimo plazo, y como a mí me gusta hablar en concreto y no en abstracto, quisiera mencionarlas. En primer lugar, la fusión del Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía para crear lo que se llama o lo que se llamaría el Ministerio de la Producción. Eso no ampliaría ni crearía un nuevo ministerio, fusionaría el esfuerzo. Hace pocos meses el ministro actual de Agricultura se dio cuenta finalmente, 3 años después, de que en el Ministerio de Agricultura había 11 dependencias que tenían que ver con el sector productivo y que cada una de ellas tomaba las decisiones propias sin consultar y sin coordinar entre sí. Eso no puede ser. Un país que está en el proceso de crisis que tiene enfrente y que tiene que reactivar sobre todo el aparato productivo, tiene que tener un ministerio, una gestión absolutamente enfocada en la generación, apoyo al sector productivo y generación de oportunidades y por supuesto de empleo. En segundo lugar, la transformación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Yo fui alcalde, como lo he reiteradamente dicho, y sé que los gobiernos locales tienen que ser aliados estratégicos en todo el proceso de reactivación de nuestra economía. En tercer lugar, el colocar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el centro de toda la actividad para generar innovación, para generar nuevas propuestas, para conectar con el mundo actual, para conectar a los muchachos, el sistema educativo con el mundo actual. Y en último, pero no menos importante, la transformación del Ministerio de Cultura en el Ministerio de Cultura y de la Creatividad. 4 acciones en particular que nos van a permitir generar las condiciones desde el punto de vista de transformación del Estado, que sí es necesario y que sí hay que tener claridad para hacerla, para poder poner a esta Costa Rica en marcha nuevamente. Muchas gracias, don Roberto. Continuamos con don Rolando Araya. Cuenta con 2 minutos para dar su mensaje. Y muchas gracias. Aquí hemos estado, digamos, rondando algunos temas que son sumamente importantes. Pero aquí hay 2 factores que creo que debemos ponerle el reflector. Uno de ellos es que el país está como un barco encallado en la arena. Y hay que sacar el barco en la arena. Hay gente que plantea problemas colaterales, menudos, que si bien son importantes, no son urgentes. Si la casa se está incendiando, después vemos el color de las cortinas, pero hay que sacar el país de esta crisis. Ese es un elemento, un factor. El otro factor es que la disrupción tecnológica, o sea que ya había empezado con Internet y los teléfonos inteligentes, ahora se va a sumar el Internet de las cosas, la tecnología 5G, la inteligencia artificial, las tecnologías blockchain y la aparición de las criptomonedas, la educación en línea y otros más, las impresoras en 3 dimensiones, que van a cambiar radicalmente el mundo. La tecnología va a cambiar la economía y va a cambiar la política. Se necesita un nuevo Estado, se necesita una nueva concepción de todo esto. Y esto hay que hacerlo simultáneamente como parte del acometimiento de la crisis que está viviendo el país y la crisis que está viviendo el mundo. La tecnología ha cambiado a lo largo de la historia, es lo que ha producido los cambios. Ahora nosotros yo creo que estamos de espaldas a eso, jugando con macroeconomía y cambiecitos por aquí y cambios por allá, sin entrarle a la médula del problema fundamental. Esas 2 cosas me parece que deben recalcarse a la hora de plantear cómo sacar a Costa Rica adelante de la presente situación. Muchas gracias, don Rolando. Y continuamos con don Claudio Alpizar. Cuenta con 2 minutos. Gracias. Le diría a Roberto que efectivamente yo no he estado en las actividades del Instituto Rodrigo Facio. Lo que he hecho es dirigirlo y hacer las grandes transformaciones para que hoy el Instituto Rodrigo Facio tenga la vida que tiene en el Partido de Liberación Nacional. Durante el tiempo que me tocó dirigirlo, hicimos grandes cambios en aquella época como presidente del Partido de Liberación Nacional, que fue quien me invitó a dirigirlo, don Bernal Jiménez. Ahora bien, por cierto, no me contestó la pregunta Roberto sobre cómo iba a combatir la influencia del narcotráfico en la gestión, especialmente en los gobiernos locales. Veamos, Costa Rica ocupa tocar muchos temas y en ocasiones vamos dejando algunos temas que son fundamentales. Nosotros requerimos urgentemente, como bien lo estaban planteando acá, el tema de revisar la educación. Y para la educación ocupamos una oferta educativa 24/7.
Lo que hemos visto hoy en relación a la pandemia es una muestra fehaciente de cómo se había abandonado la educación. Y no solamente se había abandonado al estudiante, sino también al maestro y al profesor. Al maestro y al profesor se le ha atacado, se le ha desvirtuado su labor y no se le ha dignificado, como sucede ahora que oía a Rolando hablando de tantos países en Europa, como sucede en Europa, donde los educadores no solamente tienen dignidad en su salario, sino también en el cumplimiento de sus salarios y en la dignidad del ejercicio de su labor. Pero para prepararnos para esa revolución industrial que se habla, 4.0, cuando todavía seguimos en la 3.0 en nuestro país y en algunas latitudes ya hablan de la 5.0, nosotros urgentemente ocupamos digitalizar y tecnificar a todo el país. No es posible que con recursos y con el conocimiento de la gente del Instituto Costarricense de Electricidad no tengamos internet en todo el país. Muchas gracias, don Claudio. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión que posteriormente van a ser leídos en la sección de Voz Popular. Continuamos con mi compañero Carlos Valencia. Muchas gracias, Paula. Como estamos viendo el buen ambiente del debate, vamos a hacer otro espacio igual al anterior, donde el precandidato elegido, en este orden sería don Roberto, puede realizarle dos preguntas a una pregunta a don Claudio y otra a don Rolando. Entonces, tiene 2 minutos para consultar y los demás tienen 2 minutos para responder. El primero que respondería sería don Claudio. Adelante, don Roberto, tiene 2 minutos. Bueno, yo tal vez voy a referirme a uno de los temas que más han sido, o a uno de los sectores que más han sido afectados por la pandemia, que es el sector turismo. Para el año 2019, cerca de 3.200.000 turistas visitaron Costa Rica. El turismo generó cerca de 4.000 millones de dólares en ingresos y además generó empleos para miles de personas. Cerca de 250.000 personas, empleos directos, y probablemente por cada una de ellas 3 o 4 empleos indirectos. El turismo está representado por más del 80% por pequeños emprendimientos que van desde el pescador de Punta Arenas, que tiene que abastecer los restaurantes, hasta el que hace el souvenir en Sarchí, hasta el talonero de un restaurante. De manera que yo creo que este es un sector que principalmente ha sido tremendamente golpeado por la pandemia. Hay varias propuestas, algunas de las cuales concretamos nosotros en la Asamblea Legislativa para apoyar al sector, y hay algunas otras que son muy importantes para apoyar el sector, que tiene que ver con cómo atendemos una realidad post-pandemia en donde el país tiene todas las condiciones, por supuesto, todas las condiciones para salir adelante. De manera que yo quisiera escuchar de parte de don Claudio cuál es la propuesta en concreto para poder apoyar a un sector tan afectado, del cual dependen tantas personas en este país, probablemente más de 1 millón de personas, y cómo vamos a poder apoyar a los pequeños, sobre todo los pequeños y medianos emprendimientos que se han visto tan afectados por la crisis actual. Muchas gracias, don Roberto. Seguimos con don Claudio Alpizar. Tiene hasta 2 minutos. El turismo viene siendo, como lo planteaba Roberto, una de las industrias más importantes de nuestro país. Nunca se pensó en un plan de contingencia por si en algún momento la actividad o una de las actividades más importantes se viera en la situación que está hoy. También es cierto que dicen los expertos que hasta el 2024 se empezará a recuperar el turismo a nivel mundial. Los 3.100 visitantes extranjeros que tuvimos en el 2019 no los vamos a lograr con prontitud. Y también es cierto que esa cantidad hizo que muchos se ilusionaran en enero y febrero del 2020, pensando que iba a seguir el turismo creciendo como venía. Y vino la pandemia en marzo. Los que están en el sector turismo tienen costos operativos muy altos. Asumieron deudas porque venía bien el crecimiento, algunos ampliando hoteles, algunos cambiando de vehículos o invirtiendo en nuevos vehículos. Y esos costos operativos de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde en el sector de la electricidad y el agua son muy altos, esos insumos tienen que ser revisados.
Para el turista da igual estar en la formalidad o en la informalidad. No hay ningún beneficio que vengan recibiendo. Inclusive la Asamblea Legislativa, donde Roberto es diputado, no ha hecho lo necesario, y lo reclaman así los que están en el sector turismo, para que tengan un plan de contingencia para las grandes deudas que tienen. Es posible que cuando el turismo en Costa Rica se empiece a recuperar, no vamos a tener toda la inversión que se había hecho y ha cambiado de actividad. Hoy no se le puede ofrecer al turismo mayores posibilidades de salir más que con el turismo interno. Y para eso ocupamos reactivar la economía para que la gente empiece a gastar e ir al turismo a nivel nacional. Muchísimas gracias, don Claudio. Don Roberto, siguiente consulta. Le pregunto. Sí, tiene 2 consultas. Ok, bueno, don Rolando, yo sé que usted es un hombre estudioso de la realidad nacional y bueno, uno de los grandes temas que nosotros tenemos por delante a nivel de la, digamos, de la generación de empleo es el tema de la creciente informalidad. Tenemos, según estimaciones, cerca del 47% de la fuerza laboral de los emprendimientos en situación de informalidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Se han planteado varias propuestas con respecto a la reforma reglamentaria que requiere la Caja Costarricense del Seguro Social precisamente para lograr bajar esa informalidad, para poder atraer a los trabajadores y a las pequeñas, sobre todo a los pequeños emprendimientos, a formalizarse. Hay costos asociados a eso, como por ejemplo el cobro en forma retroactiva, la forma en que se calcula el pago de las cuotas, la forma en que la forma tan compleja para lograr inscribirse ante las autoridades de la Caja. Me parece que este es un tema fundamental. Yo sé que usted y yo creemos en la seguridad social y que estamos trabajando con propuestas para fortalecerla. En la Asamblea Legislativa hay varias que lamentablemente el Poder Ejecutivo ha dejado de lado para atender este tema de la informalidad. A mí me gustaría preguntarle cuál es su visión con respecto a este tema de la formalización de esa gran masa de trabajadores y pequeños emprendimientos en el país. Muchas gracias, Roberto. Pienso que hemos carecido de una verdadera política de desarrollo y de promoción de pequeñas empresas. Yo he visto cómo nace una empresita, empiezan a hacer sus primeros pasos, les cae la caja, les cobra multas y los obligan a cerrar y acabarse. Hay que hacer algo más fuerte que lo que estamos haciendo. Yo pienso en más incubadoras en donde las empresas que nacen no paguen impuestos, no paguen caja, no paguen patentes, no paguen nada hasta que puedan caminar por sus propios pies. Y luego un vasto programa de capacitación que llegue hasta la base, hasta los miles o centenares de miles de gentes que están en este momento en la informalidad. Muchas gracias, don Rolando. Don Rolando tiene una consulta para don Roberto Thompson. Adelante. Yo quisiera preguntarle a Roberto, ya que él ha estado con temas, digamos, muy variados, me parecen a mí, digamos, que ha tocado una cantidad de puntos que me parece muy bien. Yo quisiera preguntarle a Roberto, digamos, su visión sobre esto de lo que estábamos hablando ahora. Para mí el cambio fundamental que vive el mundo está siendo sacudido, o sea, a escala planetaria, no lo digo en términos limitantes, no. El planeta entero está siendo sacudido por esto de la inteligencia artificial y estos cambios tecnológicos que están poniéndonos en una nueva economía, una economía digital, economía virtual, economía de coste marginal cero, como lo habla Jeremy Rifkin. Y a mí me parece que ese aspecto va a poner las condiciones en las cuales los países van a salir bien o van a salir mal. A mí me gustaría saber, digamos, porque veo que hay una indiferencia. Veo que
la dirigencia política del país no está consciente de la magnitud de ese cambio. Y ese cambio va a venir y va a arrasar con todo lo viejo, la manera en que vemos el Estado, las mismas empresas. Y entonces sería muy interesante que empezáramos nosotros a poner el reflector a eso, y aprovecho la ocasión para que Roberto nos amplíe sobre el impacto que va a tener eso en el país y qué cambios propondría él para poder ajustarnos más velozmente y más sincrónicamente con ese gran cambio tecnológico. Muchas gracias, don Rolando. Don Roberto tiene 2 minutos a partir de ahora. Indudablemente que lo que usted plantea, don Rolando, es uno de los grandes retos que tenemos por delante y va muy ligado al sistema educativo. Va muy ligado a los cambios que nosotros tenemos que promover en el sistema educativo, la forma en que el Estado enfrenta una nueva realidad. Yo creo que la pandemia tiene que enseñarnos muchísimo respecto a la forma en que podemos modernizar el Estado costarricense. Y ese es el gran reto que tenemos por delante, la modernización del Estado. Igual que las empresas están acudiendo a procesos de modernización, de virtualidad, de teletrabajo, nosotros tenemos que ir en esa línea. Y precisamente por eso yo planteaba que una de las grandes reformas del Estado que nosotros tenemos que promover y que yo promovería iniciando el próximo gobierno es el colocar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el centro de toda la actividad pública. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un ministerio que ha estado por ahí, muy relegado. Y usted tiene razón, el Estado costarricense no le ha dado la importancia y los gobiernos anteriores no le dan la importancia. Y esto tiene que permear en todas las instituciones y eso tiene que permear en los gobiernos locales y tiene que permear incluso para que llegue a las empresas privadas. De manera que un primer aspecto que nosotros tenemos que hacer es fortalecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero el segundo gran aspecto, don Rolando, es que nada de eso puede funcionar si nosotros no cerramos la brecha digital. En el año 2006-2010, que fue un año de grandes transformaciones en este país, planteamos una necesidad, en ese momento, la apertura de las telecomunicaciones con un principio solidario de cerrar la brecha digital llevando los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones a todos los rincones del país. Y usted y yo sabemos que ese gran reto que tenemos que enfrentar de cara a las nuevas realidades del mundo y de todos los cambios que requiere el país, pasa necesariamente por cerrar esa brecha digital. Muchas gracias, don Roberto. Don Rolando, tiene una pregunta para don Claudio Alpizar. Tiene hasta 2 minutos. Don Claudio, me pareció, digamos, bastante, importante su apreciación de que un gobernante no puede hacer reforma del Estado cuando tiene que arrancar de inmediato a resolver los problemas, un punto de vista que me parece a mí sumamente interesante. Pero yo creo que nosotros estamos mentalizados con las ideas y el mundo del siglo XX y ya vamos con el siglo XXI adelante. Y muchas ideas que sirvieron en el siglo XX no sirven en el siglo XXI. Y una de ellas es nuestra concepción de Estado. El gobierno central es el pariente pobre en un barrio rico. Ve usted cómo están, digamos, las instituciones del Estado, la banca, el INSS, el Recope y otras que con recursos muy abundantes. Pero resulta que son empresas que funcionan como instituciones. Aquí este pueblo se plantó y no permitió las privatizaciones que se hicieron en América Latina. Pero yo creo que es necesario replantearnos cómo funciona el Estado. Hay que plantear que una institución como el ICE o como Recope o como el INSS operen verdaderamente como empresas. Y yo no me opongo a que se puedan abrir posibilidades para que los grandes fondos de ahorro de trabajadores puedan invertir en esas instituciones y cambiarles el carácter totalmente para que sean más eficientes. El problema que hoy estamos viendo de los salarios altos y todo eso está es muy importante, pero el problema más grave que tenemos es la ineficiencia del Estado costarricense. Y es un problema que no es para el futuro, eso hay que acometerlo de una vez. A mí me gustaría, ya que usted ha tocado este punto, escuchar su punto de vista. Adelante, don Claudio. Perfecto. Usted recordará, don Rolando, que el que promueve las instituciones autónomas en nuestro país es un hombre insigne de la educación costarricense, don Rodrigo Facio.
Don Rodrigo Facio propuso en el 49 a las instituciones autónomas. Ya existían un par, ya existía seguros, una agencia de seguros parecida a la del INSS, y ya estaba el Banco Internacional de Costa Rica. Y cuando don Rodrigo Facio aprobó eso, lo aprobó o lo promovió aprobándolo la Asamblea Legislativa con autonomía política y administrativa. Fue otro ilustre liberacionista, Carlos José Gutiérrez, que en 1968 varió ese artículo 188 de la Constitución y le quitó la autonomía política a los entes autónomos y le dejó solo la administrativa, lo cual tenía toda una lógica porque el Estado es uno solo. Y efectivamente las instituciones autónomas, algunas, no todas, con mucho dinero, han equivocado su autonomía también, porque los gobernantes de turno han olvidado que 4 de los miembros de la junta directiva del gobierno entrante le corresponde nombrarlos a él, y que desde ahí debería haber una política de Estado que involucre a las instituciones autónomas en un plan nacional de desarrollo. Existen instituciones autónomas que tienen autonomía política y administrativa, como es la Caja Costarricense de Seguro Social, como son las municipalidades, como son las universidades. Por otros motivos tienen esa autonomía política, pero en el caso particular del que usted hace referencia, creo que aquí lo que ha habido es que nunca se ha sabido implementar, y deberíamos tener una ley de sectorialización de las funciones superiores del gobierno, donde nosotros obligáramos no solo a las instituciones autónomas, sino a las semiautónomas, a que hay un superior jerárquico que es el ministerio respectivo. Muchas gracias, don Claudio. Don Claudio, pregunta a don Roberto Thompson. Tiene hasta 2 minutos para preguntar. Muchas gracias. Le preguntaría a Roberto, o ampliaría un poquito mi comentario, ya que son 2 minutos también para aprovechar el tiempo. Hace algunos meses se aprobó en la Asamblea Legislativa un presupuesto para la digitalización de la Hacienda, del Ministerio de Hacienda, sobre todo. Sabemos que Costa Rica ha cargado mucho los impuestos sobre el consumo, y ahora cuando hablábamos de cómo reactivar la economía, pues si seguimos cargando impuestos sobre el consumo y no sobre el impuesto de la renta, es muy posible que no vayamos a reactivar la economía. Los diputados de la actual Asamblea Legislativa han sido muy permisivos, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a la necesidad de que una reforma tributaria tenía que pasar por más impuestos para la clase media costarricense. Y eso, con todo el dolor lo digo, la fracción de Liberación Nacional no ha defendido a esa clase media que la nutrió tanto, a ese pobre que lo nutría tanto, cuando Liberación superaba el 40%. Ahí está la explicación de por qué hoy Liberación, si acaso llega a un 15%, el cooperativismo se ha alejado, el solidarismo también, el sindicalismo hay que decir. Entonces Liberación ha ido perdiendo esa base de la clase media. Ahora bien, esa digitalización de Hacienda que viene, que es un préstamo grande, es para buscar la equidad horizontal. ¿Qué plantearía o qué ha pensado Roberto Thompson sobre la necesidad urgente de un sistema de equidad horizontal en el cobro de impuestos? Adelante, don Roberto. Bueno, yo lo que le diría a don Claudio es que probablemente él está mal informado. En realidad, la única reforma tributaria que se aprobó a inicios de esta administración, precisamente porque como consecuencia de la grave situación fiscal que estaba viviendo el país, a raíz del manejo que se calificó heroico del gobierno de don Luis Guillermo Solís, del primer gobierno de PAC. Y yo creo que aquí todos coincidimos en que semejante irresponsabilidad agravó la situación fiscal del país. Y bueno, ahí nosotros aprobamos ciertamente una reforma tributaria que tuvo que ver con 2 áreas fundamentales. Una, la transformación del impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado para incluir los servicios, obviamente para mejorar los ingresos, manteniéndose el mismo porcentaje del 13%, ahí no hay una variación. Pero una cosa que tiene que decirse también es que en el proyecto de reforma tributaria se establecieron una serie de límites a digamos, una serie de bonificaciones y pluses
a los salarios del sector público. Y se establecieron algunas otras reglas importantes de cumplir en términos de contención del gasto público. Yo no conozco de algún otro proyecto que haya sido aprobado que tenga que ver con golpear a la clase media. Probablemente don Claudio se refiere a los que ha presentado el gobierno de la República y algunos que forman parte de lo que llama la agenda del Fondo Monetario Internacional. Pero yo, particularmente en mi caso, más bien lo que he hecho es manifestarme en contra de cualquier tipo de nuevo tributo que afecte el sector productivo y la clase media de este país. Y por el contrario, más bien algunas iniciativas de algunos compañeros de la Fracción de Liberación Nacional han sido en la línea que él manifiesta para agravar los grandes capitales y que de esa manera no afectemos mucho más ni a la clase media costarricense ni al sector productivo. Muchas gracias, don Roberto. Don Claudio, consulta a don Rolando Araya. Hasta 2 minutos. Adelante. Don Rolando, usted bien sabe que nuestro país allá cuando en 1940 empieza a tener una gran transformación para hacer crecer la clase media costarricense, porque no hay que ser mezquinos, pues ya en 1940 cuando empiezan esas transformaciones, que después, gracias a Dios, don Pepe Figueres las continuó con gran fuerza. Pero usted habrá estudiado, igual que este servidor, que por allá de 1941, cuando no llegábamos ni a 700,000 habitantes, y que Costa Rica tenía 40 nacimientos por cada 1,000 habitantes, y apenas teníamos una expectativa de vida de 41 años, el sistema de pensiones, tal y como estaba organizado piramidalmente, parecía que era suficiente. Ya para la actualidad, en el 2021, con más de 5,100 habitantes en nuestro país, ya no tenemos 40 nacimientos por cada 1,000, sino solamente 14. Y el sistema que tenemos piramidal no funciona, y mucho menos cuando, gracias a Dios, por un gran esfuerzo en inversión en salud, ya el promedio de expectativa de vida no son 40 años, sino 81, más del doble de aquella época. Los costarricenses ya no aguantan que les bajen el monto de la pensión, que les suban el año de pensionarse y además de eso, que les aumenten la cotización. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en Cruzitas y he visto, perdónenme la palabra, el desmadre ambiental y el robo constante de una cantidad inmensa de oro y sin llegar al centro donde hay más oro todavía. Y también creo fielmente en que este país tiene gas natural, una energía que es el puente entre el petróleo y las energías limpias. Yo he planteado que en estas dos actividades perfectamente podríamos asumir muchos ingresos para financiar las pensiones y dejar de estar cargando tanto al trabajador. Muchas gracias, don Claudio. Adelante. ¿Me toca a mí? Sí, señor. Bueno, excelente. Caramba, estamos aquí con un debate muy amistoso. Don Claudio ha preguntado cosas en las que él sabe muy bien que estamos coincidiendo él y yo. En efecto, esa es la solución. Se puede haber ahorrado la pregunta. No hay manera de hacer las cosas, digamos, a la usanza tradicional. Ahora que tocó el punto de los impuestos, a modo de inversión, aquí hay otras cosas que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la economía nacional es una vaca hambrienta, famélica, debilitada, y ponerle más impuestos es proponer que la ordeñen más, y lo que necesita es pasto o comida, ¿no? De manera que ahí estamos muy bien. Pero ¿dónde vamos a coger los recursos? Vea que ha planteado el tema de las pensiones, que es uno de los retos más colosales que tenemos. Si seguimos como vamos, o sea, dentro de unos años no vamos a tener pensiones. Él dibujó con gran claridad el mapa. Y bueno, él vio Cruzitas hay 5,000 millones de dólares en oro de reservas probadas. Yo digo, si los bancos centrales compran oro, ¿por qué el Banco Central no compra a futuro ese oro y le entrega en colones al gobierno, digamos, para programas como este que él acaba de señalar? Imagínense, eso es 3 veces lo que le estamos pidiendo al Fondo Monetario, y el país está estremecido con reformas que se hacen en este campo. Solo en la zona de Cruzitas, hay aproximadamente, por estudios que hicieron en los 80 mil millones de dólares
y tenemos en gas natural aproximadamente a precios de economía mundial estable 300.000 a 400.000 millones de dólares. Ahí está la manera de resolver ese problema, de inyectarle recursos a la economía nacional, creando, digamos, reconocimientos a la inmensa mayoría de mujeres solas que trabajan en la casa, fortalecer las pensiones, y hay recursos para préstamos para nuevas empresas. Pasamos al octavo segmento dirigido por nuestra compañera Paula Córdoba. Adelante, Paula. Gracias, Carlos. Continuamos con el octavo segmento, que este es el segmento de Voz Popular que les comentamos anteriormente, en donde recibimos consultas a través de los usuarios que nos están viendo para cada uno de los candidatos. En este caso, comenzamos con don Roberto Thompson. Don Roberto, en estos días la población ha estado sumamente preocupada por el incremento de los precios del petróleo en nuestro país y muchos, se ha propuesto reformar o cerrar Recope. ¿Cuál es su posición al respecto? Tiene 2 minutos para contestar la pregunta. Muchas gracias. Un tema muy interesante que yo he planteado porque me parece que tiene que haber un enorme debate al respecto. Y yo sé que alguno por aquí coincide conmigo, pero bueno, es un debate que yo quiero poner sobre la mesa. Yo planteé dentro de mi plan de gobierno la apertura del monopolio de Recope. Me parece que desde hace muchísimo tiempo es evidente que Recope no refina, que importa y distribuye los combustibles en el país. Evidentemente, eso pasa porque haya un costo operativo de por medio. Y probablemente algunos que defienden el tema de que los montos del precio final de la gasolina y del diésel en el país tienen que ver con el precio internacional, olvidan que hay un componente importante de intermediación. Y ese componente importante de intermediación tiene que ver, primero, con una planilla que es muy alta, casi 1.700 empleados. Segundo, con el tema de la convención colectiva. Se ha estimado en cerca de 46.000 millones de colones el tema de la convención colectiva. Tercero, por una serie de compromisos que ha adquirido Recope con relación a la creación de fondos de diferentes tipos. De manera que yo sí creo que la empresa tiene que entrar en un proceso de transformación. Y esa transformación, yo no estoy planteando el cierre, estoy planteando que Recope tiene que convertirse en una empresa que sea una empresa pionera en el desarrollo de energías limpias, que es hasta lo que tiene que conducirnos el país. Esta es nuestra marca país, y que eso va a tener necesariamente un impacto en el precio final al consumidor. De manera que yo he sido contundente en eso y lo sigo manteniendo. El margen de intermediación es alto y me parece que la apertura del monopolio de Recope y un régimen de competencia a nivel de la importación y distribución es importante en términos de competitividad país. Muchas gracias, don Roberto. Continuamos con don Rolando Araya. Don Rolando, la homofobia, la discriminación e incluso la agresión por ser homosexual son aspectos que son muy comunes en nuestro país y por años muchas personas han vivido bajo una discriminación social por estos aspectos. ¿Cómo considera usted que se puede garantizar al menos el respeto para este sector? Tiene 2 minutos para contestar la pregunta. Miren, estos temas dividieron profundamente al país en las elecciones pasadas. Recuerden que el matrimonio igualitario, que cayó aquí en medio de la campaña electoral, provocó una enorme polémica. Y eso, pues, cambió totalmente el mapa político y ganaron 2 personas que venían atrás en las encuestas. Es un tema que ha estremecido al país y sigue haciéndolo. Esta agenda debemos acometerla nosotros, pero con ideas totalmente nuevas, ¿no? Yo respeto mucho lo que están haciendo, digamos, en el movimiento, lo que llaman feministas, pero yo estoy convencido de que el mundo entero se prepara para un cambio muy grande, un cambio de civilización, de cultura. Hay una suerte, subyace una especie de civilización, de la civilización. En el alma de la mujer se anidan valores fundamentales para un mundo tan complejo, tan difícil como el que viene. La ternura, la paz, la armonía, la intuición, la sensibilidad. Y eso
no es que, digamos, que se van a hacer más femeninos los hombres, ¿no? Lo que pasa es que es necesario cambiar esto, es necesario ese cambio de civilización. La inteligencia actual no es capaz de acometer los retos que vienen. Temas como lo que ustedes están señalando aquí, homofobia, la incomprensión ante derechos humanos esenciales, hay que acometerlos no necesariamente en la ley, hay que acometerlos en la cultura, en la civilización, en nuestra educación. Eso debe ser acabado con un ser costarricense más comprensivo, más humilde, más respetuoso, más amoroso. Muchas gracias, don Rolando. Pero me cortan antes. No, señor, se cumplieron los 2 minutos. Continuamos con don Claudio Alpizar. Don Claudio, el presidente de la República, Carlos Alvarado, señaló en su rendición de cuentas que tal vez haya sido el momento para repensar la Constitución e intentar un modelo semiparlamentario. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Apoya esta propuesta? Tiene 2 minutos. No, hace muchos años he planteado que no creo en ese cambio. Nosotros ahora vamos a cumplir 200 años de independencia y prácticamente en esos 200 años hemos tenido un régimen presidencialista, un régimen que en algunas épocas ha sido muy, muy exitoso. Costa Rica ha sido un país exitoso, lo que pasa es que los malos políticos venden al país como un país derrotado y como un país que está sin ninguna posibilidad de hacer un punto de inflexión. Y no pasa porque sea un régimen parlamentario, no lo sea. Vea usted con qué facilidad el presidente Carlos Alvarado, de los 57 diputados, los ha puesto a todos de acuerdo, sin tener ministro de la presidencia, y hasta la fracción de Liberación Nacional ha colaborado abiertamente para que se consigan esa cantidad de votos. Entonces no es necesario. A veces puede ser que hay alguien que mece la cuna, que no nos damos cuenta quién es, que no es ni el ministro de la presidencia ni el presidente. Lo que hay que fortalecer, y lo hago referencia a la respuesta que le di en algún momento a don Rolando cuando me preguntaba sobre cómo gobernar con los instrumentos que existen. Es que ahí es donde está exactamente el frío, no es en un régimen parlamentarista. Yo no veo a los países de Europa o a los Estados Unidos de América planteándose que tienen que cambiar de régimen en Europa, venirse a un presidencialismo, o en Estados Unidos un parlamentarismo. No. El frío no está en las cobijas, es el desconocimiento de muchos que llegan a gobernar y que no saben cuáles son los instrumentos que hay para gestar desde el Poder Ejecutivo. Y vea que en ocasiones algunos son tan atrevidos que empiezan a hablar de reformas de la caja, lo cual no le corresponde al Ejecutivo. Empiezan a hablar de reformas a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, que no le corresponde al Poder Ejecutivo. Hay que educar al costarricense en qué es lo que le corresponde al Ejecutivo y seguir en este régimen presidencial, pero con gobernabilidad. Muchas gracias, don Claudio. Continuamos con el siguiente segmento y le doy el pase a mi compañero Carlos Valencia. Muchas gracias, Paula. En este segmento realizaremos una consulta a cada uno de los candidatos. Don Roberto Thompson tocará el tema del tema ecológico, don Rolando de violencia de género y don Claudio de desempleo. Iniciamos con don Roberto Thompson con la siguiente pregunta. La huella ecológica del costarricense es insostenible. Llegó al 8% este año. Más del % de que el país puede reponer. Agua, energía, biomasa. Cada uno de los productos que consumimos diariamente requiere cierta cantidad de recursos limitados para su producción y tarde o temprano se convertirá en un residuo más. ¿Qué medidas propone para reducir este impacto en el país, Roberto? Tiene hasta 1 minuto. Muchas gracias. Yo creo que, vamos a ver, el tema ambiental es un eje transversal de todas las políticas de desarrollo del Estado. Nosotros, evidentemente, tenemos que seguir adelante con una política energética promoviendo las energías limpias. Yo sí quiero manifestarme totalmente en contra de la exploración y explotación de petróleo y gas natural. Lo he planteado. Me parece que eso es contradictorio con nuestra marca país. Me parece que es impulsar energías limpias lo que
lo que le corresponde a este país. Creo que también debemos plantear la necesidad de la recuperación de nuestros océanos. Hay una propuesta que yo tengo planteada a nivel de los proyectos, los aportes que quiero dar de la Costa Rica verde y azul, donde está claro que Costa Rica ha priorizado la protección de la tierra, el 25% de su territorio, pero también tiene que ir y a proteger todo el mar territorial. De manera que en esa línea tenemos que ir. Muchas gracias, don Roberto. Seguimos con don Rolando Araya. Don Rolando, hablando de violencia de género, la violencia contra la mujer aumenta cada día, los femicidios aumentan y las violaciones se dan diariamente en nuestro país. ¿Qué propone ante esta lamentable realidad? ¿Mayor educación o mayores penas? Escuchamos. Tienes un minuto. Sí, yo me inclino mucho por las soluciones que se llaman holísticas, que van muy ligadas con el cambio de mentalidad, con el cambio de educación, con el cambio educativo, con el cambio de nuestra manera de ser. Yo acuñé una frase y digo, el mundo cambiará por el amor y no por la ley. Y este es uno de los casos, ¿no? El ser humano ha caído digamos, en una situación en los últimos tiempos que ha alterado muchísimo, y esto está repercutiendo en los niveles de violencia en general que hay en la sociedad. Estamos con sociedades con grandes complicaciones, y me parece que el lado preventivo es para mí lo más eficaz, de que tratemos de ver de qué manera logramos esto. Y el lado preventivo no es solamente por educar a los hombres para que no agredan, no, es el empoderamiento de la mujer, es darle a la mujer las herramientas y los instrumentos necesarios para que ella misma pueda establecer las conductas que eviten lo que está pasando en este momento. Por lo pronto, modificar las leyes que se puedan. Seguimos con don Claudio Alpizar. Don Claudio, la tasa de desempleo en el país llega al 18,7 según el INEC. Hay una brecha de aproximadamente un 10% en desempleo de hombres y mujeres. Le digo el dato, 13,7 mujeres, el desempleo 26,1 en hombres. ¿Qué haría usted para reducir esta brecha y para reducir el desempleo en ese caso? Lo escuchamos. Tiene hasta un minuto. Gracias, Carlos. Mire, esos temas son tocados como muy globales y muy generalizados. Y las realidades en nuestro país, algunos dicen que son 2 Costa Ricas, pueden ser hasta 82 Costa Ricas, una por cantón. Y el ataque del empleo va por diferentes niveles. Cuando nosotros tuvimos una crisis económica en el año de 1980 con el petróleo, este país demostró una gran capacidad para la reactivación económica sobre la base de las exportaciones. Y después de 2 productos, hoy tenemos más de 4.600 productos de exportación. Si usted analiza, usted lo que está pasando ahora, es un giro hacia el emprendimiento lo que estamos teniendo. Y si queremos recuperar empleo, independientemente de la zona del país, que puede ser agrícola, puede ser industrial, puede ser comercial, es un Estado que promueva el crecimiento económico con una banca estatal que sea apta para el desarrollo en las diferentes zonas del país. Muchas gracias, don Claudio. Entramos al 10º segmento con nuestra compañera Paula Córdoba. Adelante, Paula. Gracias, Carlos. En este segmento, cada uno de los 3 precandidatos tiene hasta 1 minuto para dar una conclusión y un mensaje final del debate. Comenzamos con Roberto Thompson. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a don Rolando y a don Claudio por la oportunidad de compartir este dato. Aquí tenemos dos retos por delante. Uno, desde el punto de vista del Partido de Liberación Nacional, generar nuevos liderazgos que permitan sumar a muchos sectores que se han alejado de la vida partidaria, pero además sumar a muchos otros para que vuelvan a confiar en los aportes que Liberación Nacional va a dar al país. Y eso pasa por asegurar un liderazgo capaz de ganar las elecciones en el febrero del 2022. Y retos país, que tiene que ver con la modernización del Estado, con buscar la equidad, con atender la dramática situación que están viviendo miles de familias en este país, con generar oportunidades y empleo, por promover una transformación del Estado con visión de estadista, para que el Estado se convierta realmente en un instrumento que promocione las oportunidades, la inversión. Eso es lo que necesita el país. De manera que estamos enfocados en ambos casos y esperamos realmente
generar la confianza dentro del Partido de Liberación Nacional y fuera para poder liderar ese proceso. Muchas gracias, don Roberto. Continuamos con don Rolando Araya. Su mensaje final, tiene 1 minuto. Muchísimas gracias. Ciertamente estamos en una crisis sumamente grave. Creo que tendrá que venir gente con más experiencia, más conocimiento, pero que tengan ideas nuevas. Es necesario ver el mundo tal y como está cambiando y es necesario que quien vaya a gobernar este país tenga claridad de todo esto que está ocurriendo. Pero fundamentalmente debemos darnos cuenta de que aunque el problema de la corrupción no figura en primer lugar en las urgencias que tiene el país, si no arreglamos ese problema, si no recuperamos la confianza del pueblo en sus líderes políticos, en sus gobernantes, no va a ser posible gobernar el país. Y esto debe pasar porque cada uno de nosotros pueda presentar con orgullo su vida, su trayectoria, lo que ha hecho con las oportunidades que ha tenido. Muchas gracias, don Rolando. Y finalizamos con don Claudio Alpizar, 1 minuto igualmente. Cuando habla de nuevos liderazgos y coincido con Rolando cuando habla de ideas nuevas. ¿Y cómo no voy a coincidir si somos nosotros el nuevo liderazgo? De los 5 precandidatos de Liberación Nacional, yo soy el único que puedo presumir de ser un nuevo liderazgo dentro del Partido de Liberación Nacional con la gente que me acompaña. Y ideas nuevas, tenemos nuestra base, la hemos hecho como nació Liberación Nacional, sobre la base de las ideas, así como nació con Rodrigo Facio, con Daniel Oduber, con Roberto Brenes Mesén, con Isaac Felipe Azofeifa. Así mismo nació nuestro movimiento dentro de Liberación Nacional, el Movimiento Esperanza Nacional. Y yo le pido a los costarricenses que nos acompañen, que si quieren un Liberación renovado, nuevo, que no solamente piense en Liberación, sino en todo el país. Tiene un movimiento que está claro que el país hoy es más cisterna que un manantial. Y nosotros ocupamos regresar a la Costa Rica que siempre tuvimos, un manantial de paz, de sabiduría y de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Continuamos con el debate. Agradecemos a todos y todas que nos acompañaron en este debate, en este intercambio de ideas. Agradecemos a don Roberto, a don Claudio, a don Rolando por esa humildad de asistir a este debate. Esto es bueno para que la población pueda escuchar sus ideas, se pueda informar y ejercer un voto responsable, ya que muchos han dicho de que no han podido ejercerlo por distintos motivos estos últimos años. Le damos el pase a Paula para que dé el final del debate. De igual manera, agradecer a los precandidatos que nos acompañaron esta noche. Sin duda, este tipo de espacios son realmente importantes y lo primordial es que usted desde su casa pueda tomar la mejor decisión y elegir sabiamente con estos espacios. Gracias por su tiempo, su disposición y esperamos que sea de gran ayuda para estas próximas elecciones. Muchas gracias.